Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al blog post carrera. Hoy toca hablar del Gran Premio de Gran Bretaña, el 12º Gran Premio de esta temporada 2025 de Fórmula 1, que la verdad estuvo a la altura de las expectativas. Veníamos de un sábado muy fuerte, de una clasificación muy impactante, viendo cómo entre dos equipos que peleaban por la pole apareció Max Verstappen con el Red Bull, cuando parecía que este Red Bull iba de manera pésima en este circuito de Silverstone y le robó la cartera a estos dos equipos. Teníamos una parrilla de salida muy interesante para el domingo y teníamos una previsión de lluvia que acertó. Al igual que en 2024, el mítico circuito de Silverstone ha albergado una carrera bajo la lluvia. Y quizá no ha sido tan caótica como la del año pasado, pero ha tenido sus cosillas, especialmente desde la tercera posición, muy especialmente desde la tercera posición hasta el fondo de la parrilla. Sí que es cierto que en cuanto a la lucha por la victoria, se sintió como una carrera un pelín vacía, porque comparando directamente con el Gran Premio de Gran Bretaña de 2024, pues claro, estábamos en un momento del campeonato en donde veníamos de un dominio de Red Bull, pero de repente Red Bull podía fallar y estaba Mercedes y había intercambio de posiciones entre los dos pilotos de Mercedes, Russell y Hamilton, cuando llegaba la lluvia. Cuando ya se iba negando más la pista llegaron los McLaren y luego la batalla fue entre un Mercedes, un McLaren y un Red Bull. En esta ocasión, independientemente de la lluvia, que ahora se seca la pista, ahora vuelve a llover, ahora se vuelve a secar la pista, independientemente de todos esos momentos tensos, con poca visibilidad, relanzadas de virtuals o safety cars, sí que es cierto que en todo momento podías esperarte cualquier cosa de la tercera a la última posición, pero no entre las dos primeras plazas, porque se sabía claramente, al igual que en el Gran Premio de Austria, que solamente podía haber un equipo ganador, y ese equipo ganador no podía ser otro que el equipo McLaren. Podía ser Lando Norris o podía ser Oscar Piastri, pero es que además fue una carrera un poco descafeinada en ese sentido, solamente hablando de los ganadores, porque no hubo batalla. Veníamos de una carrera en Austria movida, en donde Lando Norris batió en pista a Oscar Piastri, y Oscar Piastri lo intentó, hubo varias maniobras, hubo algún pequeño intercambio de posición entre los dos McLaren y hubo duelo, por tanto, en pista vistoso, interesante, especialmente tratándose de los dos contrincantes por el título mundial, pero aquí en Silverstone no lo ha habido. En esta ocasión pues hemos visto resalidas de coche de seguridad y este tipo de cosas, pero en el momento en el que Oscar Piastri ya recibía esa sanción de 10 segundos por esa infracción que tanto comentaremos en este vídeo bajo safety car, pues ahí se acabó la batalla por la victoria, porque Lando Norris, pues sabiendo que este piloto va a tener que cumplir 10 segundos de sanción, pues a Lando Norris tampoco es que le interesara mucho machacar sus neumáticos intermedios en ese segundo stint, sabiendo que Piastri no se escapaba, que él podía ir más rápido y que iba a tener que cumplir esos 10 segundos de sanción. Entonces no hubo ningún acercamiento por parte de Norris en ese stint con intermedios, y ya con el neumático de seco, en el momento en el que Piastri cumplió esa sanción, pues no pasó nada entre los dos McLaren. Entonces, pues claro, comparando con la épica del año pasado, en donde no sabíamos muy bien quién iba a poder ganar y sorprendió Lewis Hamilton con el Mercedes, el rey de Silverstone, que estuvo a punto de lograr su primer podio con la escudería Ferrari, aquí también se nota que en este trazado, independientemente del coche que maneje, siempre puede hacer un gran trabajo, y en cierta parte así fue. Lewis Hamilton ha estado mejor que Leclerc en clasificación y especialmente mejor en carrera, con un Charles Leclerc totalmente desaparecido y cometiendo gran cantidad de errores. Pero eso, en la lucha por la victoria, pues quizá nos hubiese faltado algo, y es lo que está asustando un poco del dominio de McLaren, que incluso ya lo comentábamos en el Gran Premio de Austria, que con ellos batallando y perdiendo tiempo, aún así les sacaban tiempo a los pilotos de detrás con aire limpio, que no tenían ninguna molestia, ningún piloto lento, nada que afectara su ritmo, y aún así no podían con los dos McLaren rueda a rueda. Entonces ya era algo preocupante. En condiciones de lluvia hemos visto algo similar, en condiciones de lluvia y en seco, y por tanto pues eso sí que preocupa un poco para el futuro. Sigue siendo un equipo que en clasificación alguien le puede sorprender. En esta ocasión volvió a ser Max Verstappen, pero en ritmo de carrera no hay oposición. Y la lluvia no es que iguale un poco más la parrilla, es que le viene también muy bien al equipo McLaren. Por tanto, seguiremos viendo este duelo entre Norris y Piastri en las 12 carreras que quedan. Hemos alcanzado el ecuador del campeonato. Habrá que estar muy pendientes de ello a partir del próximo Gran Premio, dentro de 2 semanas, Gran Premio de Bélgica, porque ese será el tema candente del campeonato. En batallas por victorias y demás estamos muy lejos de equiparar una temporada como la de 2024. Pero no hemos venido aquí a hablar de esto y de lo que nos depara el resto del campeonato. No hemos venido aquí siquiera a hacer balance
balance de la primera mitad de temporada. Hablamos estrictamente de este Gran Premio de Gran Bretaña, ahora hablaremos de los dos McLaren y de absolutamente todo lo que tuvo lugar ayer domingo durante la carrera, pero básicamente en líneas generales, en esta parte de introducción del vídeo, deciros que pese a ese algo que nos faltó en la batalla por la victoria, he de decir que disfruté muchísimo esta carrera, porque toda aparición de la lluvia en la Fórmula 1, salvo en unos entrenamientos libres 3, por ejemplo, que es una sesión donde ya de por sí nadie sale a la pista durante los primeros 15 minutos, pues si llueve salen 4 a dar 4 vueltas de instalación y vuelven, salvo en esa sesión de entrenamientos libres, la aparición de la lluvia siempre le da la vida a la Fórmula 1. Tenemos clasificaciones que en muchas ocasiones con lluvia son mejores que carreras en lluvia, porque ya sabemos que la FIA puede hacer cosillas bastante raras con dirección de carrera, y en cierta parte sucedió esto también ayer domingo. Al mismo tiempo que tenemos que alabar grandes resultados, grandes actuaciones del día de ayer y por tanto exponer por qué me ha gustado tanto esta carrera, también tenemos que criticar en el día de hoy. Tenemos que hacer crítica a Oscar Piastri y especialmente tenemos que hacer crítica a la FIA. Porque ya no solo tema de decisión de sanciones y demás, la gestión de la lluvia fue otra vez polémica, cuanto menos, debatible, cuestionable. Pero aún así, por muchas cosas raras que se puedan hacer en una carrera en mojado, muy mal tiene que estar el asunto para que no me guste. Y la carrera de ayer, pues chico, ya desde el principio, en el momento en el que veías que algunos pilotos ya iban con su neumático intermedio en la vuelta, bueno, todos los pilotos iban en la vuelta de formación con intermedios, pero veías que algunos, y no solamente de la parte trasera de la parrilla, sino que Russell en cuarta posición, Charles Leclerc desde la sexta plaza, se metían también en el pit lane en busca de dar la sorpresa con el neumático de seco, ya es automáticamente una carrera en donde independientemente del número de adelantamientos y del número de batallas, a mí ya me tiene en tensión. A mí ya me tiene atrapado, porque ya es una carrera en donde independientemente del caos de la salida y todo este tipo de cosas, estoy con los ojos puestos en el live timing, viendo, ostras, Russell y Leclerc que están perdiendo mucho tiempo, pero en la vuelta siguiente ya no tanto, y en la vuelta siguiente ya no tanto, y en esta vuelta ya están anotando sectores bastante similares a los pilotos líderes de la carrera, y en todo momento estás haciendo cálculos mentales pensando, ¿cuál es el mejor momento para cambiar ruedas? ¿En qué momento Russell va a empezar a recortarle tiempo a los de delante? ¿Qué van a hacer estos pilotos? ¿Van a parar? ¿Van a meter secos? ¿Van a esperar a que llegue la lluvia? Porque de repente hay un team radio diciendo la pista ya está para secos, pero dentro de 4 vueltas va a volver a llover otra vez. ¿Cómo se va a gestionar la lluvia? ¿En qué momento se va a secar la pista? ¿Y quién va a ser el primero que se atreva a meter neumáticos de seco? Que en esta ocasión fue Fernando Alonso, y lo sufrimos y lo disfrutamos a partes iguales. Especialmente luego sufrido al ver el desperdicio de estrategia, o más bien la oportunidad que habría tenido con la estrategia que aplicaron con el otro piloto, con Lance Stroll. Pero bueno, es un tipo de carrera que me encanta. Y sí que es cierto que independientemente de las condiciones de mojado, quizá no dista tanto de una carrera estratégica, que decimos en otras ocasiones, donde también tenemos que estar pendiente de los tiempos y de la degradación de neumáticos, pero no pasa gran cosa. Quizá no fue la carrera con más adelantamientos y con más movida, porque sí que es cierto que había un momento en el que parecía que nadie podía, o más bien quería, adelantar. Nadie movía ficha, simplemente estaban manteniendo ritmo, intentando mantener en temperatura el neumático intermedio mientras se iba secando la pista. Sí que es cierto que las carreras de lluvia siempre tienen un momento frustrante, que es cuando se establece un carril seco, que es la trazada que todos están utilizando, y por tanto nadie se atreve a salirse de ese carril seco para intentar adelantar, porque la diferencia de trazada podría ser terrible, ellos están frenando aquí, y tú te metes aquí que la pista está mojada, por tanto no vas a tener la misma tracción, además tienes el neumático intermedio ya más gastado, y por tanto no evacúa tanta agua que al principio del stint. Por tanto, sí, sé que hay momentos en carreras de lluvia en donde no todo es súper entretenido, porque al final, hasta que no se seca toda la pista, y ya puede haber otro aliciente con las decisiones de quién para primero a meter neumáticos de seco, hay un momento que todo se estabiliza, pero bueno, en verdad esto tampoco es tan distinto de algunas carreras en seco, especialmente carreras a 2 paradas, en donde el primer stint es siempre el más caótico, el de la salida, el de intentar adelantar para no verse atrapado en trenecitos y ya perder tiempo durante toda la carrera, ganar posiciones cruciales, acertar el momento de la parada, y ya en el momento en el que se ha hecho todo esto, siempre hay un momento, unas 5, unas 10, unas 15 vueltas, en donde nada sucede, donde simplemente los pilotos se quedan en pista, empiezan sus stints, los equipos restablecen su mente otra vez y dicen, vale, hemos hecho esto, ahora a ver qué podemos hacer de aquí hasta el final. Y en esos momentos siempre vemos una especial cautela, que en esta ocasión en condiciones de lluvia la vemos así, la vemos reflejado así, en momentos en donde simplemente hay que esperar, hay que quedarse quieto y esperar
a que la pista esté para neumáticos de seco para ya atreverte con maniobras y atreverte con decisiones estratégicas. Entonces, pues sí, no es oro todo lo que reluce en una carrera bajo la lluvia, ni en seco ni en mojado, en verdad. Ninguna carrera de Fórmula 1 es perfecta de la primera vuelta a la última, salvo Brasil 2008 seguramente, pero insisto, la carrera me encantó. Es una carrera distinta, es una carrera donde sabes que te enfrentas a lo desconocido, especialmente cuando un equipo te dice que va a llover un poco y otro equipo te dice que va a caer una tromba de agua espectacular. La lluvia es lo desconocido. Muchas veces te dicen que va a llegar y no llega, otras veces te dicen que va a llegar lo justito y llega y se mantiene por encima del circuito durante varias vueltas, por tanto influye mucho en el resultado de la carrera, y de ahí que las carreras con lluvia siempre tengan un resultado caótico. En esta ocasión, los dos McLaren han seguido al frente, no hay nada que les pueda mover de los dos primeros escalones del podio, pero sí que hemos visto una gran sorpresa en la tercera posición. En la tercera posición y en otras, en el top 10, pero especialmente en la tercera posición, porque la verdad es que jamás imaginé que arrancaría un vídeo, un blog post carrera de Fórmula 1, diciendo que en tercera posición encontramos a Nico Hülkenberg. Después de 239 grandes premios de Fórmula 1, el piloto alemán ha conseguido, con el que posiblemente es el peor coche que ha manejado nunca, su primer podio en Fórmula 1. Permitidme que hoy arranquemos hablando de este señor. Bueno, perdón, inciso, seguramente no habréis notado nada, pero me parece brutal que en el momento exacto en el que he mostrado esta foto y he dicho Nico Hülkenberg, podio en Fórmula 1, se me haya ido la luz en casa. No sé si es que simplemente este señor ha trastocado algo en el universo, ahora nada funciona en el momento en el que hemos visto esto como una realidad. Pero bueno, que ya continúo por fin, pero es que he perdido el hilo de todo lo que estaba diciendo. Pero que me permitáis que arranque el vídeo hablando expresamente de este podio de Nico Hülkenberg y de Sauber, especialmente del piloto alemán, porque sé que normalmente arranco hablando de los ganadores, y más en esta ocasión que tenemos a Lando Norris consiguiendo 2 victorias consecutivas, tenemos que hablar de Oscar Piastri y esa acción bajo safety car, tenemos que criticar a la FIA también, tenemos que hacer muchas cosas. Pero, y sé que normalmente no arranco vídeos hablando de alguien que no haya sido el ganador, aunque sea brevemente. Ayer el ganador del Gran Premio de Gran Bretaña no se subió al primer escalón del podio. El ganador lo encontramos aquí, porque se sintió como una victoria. Lo sintió él, lo sintió el equipo y lo sentimos nosotros, porque yo dudo mucho, o quiero creer, que no existe nadie sobre la faz de la Tierra aficionado a la Fórmula 1 que no se haya alegrado o incluso emocionado viendo a Nico Hülkenberg cerrar esa racha tan bestia que tenía de ser el piloto con más grandes premios disputados, por bastante diferencia, sin conseguir un solo podio en Fórmula 1. En una carrera donde salía desde la 19ª posición, con un Sauber que ha mejorado, pero que sigue siendo un monoplaza complicado, sigue siendo un monoplaza que no está en condiciones normales para estar en el podio. Ayer, al fin, los astros se alinearon, todo salió a pedir de Milhouse, todo salió como tenía que salir, y Nico Hülkenberg cumplió su rol, hizo su trabajo, tuvo otra carrera de estas que ya viene teniendo desde el Gran Premio de España con las mejoras de Sauber, con un ritmo de carrera descomunal, siendo capaz en España de adelantar a Lewis Hamilton en el tramo final de la carrera y aquí manteniendo detrás a Hamilton en el que probablemente era su mejor fin de semana hasta el momento con la escudería Ferrari, delante de su público en su circuito, el circuito de Silverstone, porque es el rey de este trazado indudablemente, y fue capaz de mantenerse ahí, de no cometer errores como podíamos ver con Hülkenberg en alguna que otra ocasión, y por fin conseguir ese, no sueño, pero quizá se había convertido ya en sueño de verse en un podio de la Fórmula 1 tras tanto esfuerzo, tras tantísimos años y grandes premios. Yo he de reconocer que hasta me emocioné, las cosas como son, en el momento en el que veía que podía ser posible un podio de Hülkenberg, romper ese meme, esa racha finalmente de ver, recordaréis una parte de Drive to Survive en las primeras temporadas, donde unos niños entrevistaban a Hülkenberg y le preguntaban si había ganado alguna carrera o había anotado algún podio, y él dijo que no, y se reían de él, era como, por Dios, pero basta ya de tanto dolor con este señor, que nunca le sale, que nunca le sale. Tuvo algunas oportunidades en algunos grandes premios, yo creo que todos tenemos en mente carreras como Brasil 2012, carreras como Alemania 2019. Fíjate que en estas carreras que estoy mencionando también existe ese factor a tener en cuenta, que es el de la lluvia. La lluvia puso patas arriba a Interlagos en aquella carrera cuyo final no quiero recordar por lo que sea. Alemania 2019 también fue una de las carreras más caóticas jamás vistas, y ahí vimos actuaciones descomunales de Hülkenberg.
que desafortunadamente terminaron en errores suyos, en errores propios. O sea que siempre ha sido un piloto con monoplazas muy limitados, monoplazas que no te permitían luchar por poles, luchar por podios habitualmente. Sí que es cierto que de vez en cuando se abría la oportunidad, y sí que es cierto que él también tenía sus momentos en donde no era consistente al 100%, que siempre podía haber algo que lastrara esos intentos de conseguir el podio. Pero ayer es que no tocaba. Ayer no tocaba. Ayer vimos una masterclass por su parte y ayer, gracias a Dios, se alinearon los astros al fin para que esta situación pudiese ocurrir. Verle desde la 19ª posición, pero claro, ganando muchas posiciones al principio, porque había gente que optaba por la estrategia de sorprender ya muy pronto con los neumáticos de seco. Entre eso y algunos incidentes, subió enseguida al top 10. En el momento ideal para parar en boxes, Sauber lo acertó y tras 9 vueltas de neumático intermedio, le paró en boxes antes de que llegase la nueva tromba de agua. Y ya solamente con una buena salida y con también una buena estrategia del equipo Sauber, ya estaba en el top 5. A partir de ahí ya tenía vía libre para atacar y para hacer lo que mejor sabe, que es mostrar ese ritmo de carrera, que también es muy bueno clasificando, y de hecho se solía decir que Hülkenberg era mejor clasificador que carrerista el domingo, pero sí que es cierto que venía de una racha en los últimos grandes premios en donde hasta Bortoleto podía sorprender. En este Gran Premio Bortoleto clasificó por delante. En Austria Bortoleto clasificó por delante. Y veíamos unos errores bastante inusuales de Hülkenberg con un monoplaza que ha mejorado, que es entendible cuando el monoplaza era impracticable a principios de temporada, pero seguíamos viendo como un piloto muy preciso al volante estaba cometiendo errores poco habituales. En el Red Bull recordemos que tuvo una pasada de frenada en la curva 4 que le hizo perder como 3 décimas y ya automáticamente eso le hizo clasificar último, el peor de toda la parrilla. Pero ya desde el Gran Premio de España habíamos visto esto, de que era capaz de sobreponerse a esas clasificaciones, era capaz de luego Sauber acertar con la estrategia, últimamente están bastante finos, y Hülkenberg también hacerlas funcionar, porque había estrategias muy arriesgadas que requerían stints muy largos, la gestión correcta de los neumáticos, y Hülkenberg hizo un stint, recuerdo yo, en el Gran Premio de España, cuando al final pudo terminar también en 5ª posición, que fue surrealista. Porque veías a toda la parrilla sufriendo con la gestión de gomas, pilotos, la gran mayoría yendo 2 paradas, algunos intentando las 3 paradas, como vimos en el caso de Max Verstappen, y Hülkenberg alargando un stint con el neumático medio hasta la saciedad y yendo tan rápido al mismo tiempo que cuando hizo la parada ya estaba ahí, estaba en la pomada para poder pelear por esos 10 puntazos que finalmente consiguió. Ha sido la misma tendencia en los últimos grandes premios, porque en Austria también Bortoleto salía mucho más por delante, pero terminó relativamente cerca porque su gestión de carrera fue absolutamente descomunal. Y ahora pues por fin se le brinda la oportunidad y ha demostrado lo mismo que en las últimas carreras y por fin le hemos visto en el podio. Era un momento que al fin tenía que llegar. Era imposible que un piloto como él no tuviese ni siquiera un podio. Una victoria, yo sé que puede ser muy complicado, que muchos astros se tienen que alinear, muchos más que estos, para tener una oportunidad, habiendo formado parte siempre de equipos como Williams en sus horas bajas, equipos como Sauber antes de regresar a este equipo ahora, equipos como Force India y Renault, que sí que es cierto que sus compañeros Daniel Ricciardo en Renault y Checo Pérez en Force India pudieron anotar podios con esos monoplazas, pero parecía que nunca llegaba el momento del piloto alemán. Parecía incluso que lo perdíamos de vista. Se marchó de la Fórmula 1, ya no había asiento para él, entraba como de sustitución constantemente con Racing Point para simplemente cubrir un asiento por alguna baja por enfermedad o alguna cosa así. Ya regresó a tiempo completo como piloto de Haas, como maniobra de desesperación ante un Günther Steiner que no quería ver más a Mick Schumacher pilotando su monoplaza. Quería un piloto experimentado que batió a Kevin Magnussen, a su compañero, durante esas temporadas, y parecía que tras toda esta complicada trayectoria en la categoría reina todavía tocaba más fondo, fichando otra vez por Sauber, en el que era a principios de temporada prácticamente el peor momento de toda su historia. No en términos comerciales, no en términos de a futuro, pensando que ya era propiedad de Audi y que hay un futuro muy interesante por delante a partir de la próxima temporada, pero que era un equipo que en este momento venía de una temporada 2024 muy floja, con paradas en boxes que daban miedo verlas y con un monoplaza que no podían hacer absolutamente nada. Recordemos la salida del Gran Premio de China de este año. Bortoleto y Hülkenberg en la vuelta 1, sin tocarse con nadie, en puntos distintos del circuito, perdieron el control del monoplaza y no podían hacer absolutamente nada.
temporada. Pero al final la historia ha ido cambiando a lo largo del año. Desde el Gran Premio de España, Sauber ha ido trayendo mejoras que se han notado bastante. Llevan ya 4 carreras consecutivas en los puntos, cuando solamente habían puntuado en la primera carrera de toda la temporada. Y ahora fíjate, la guinda del pastel, Hülkenberg, con este podio que además ha sacado más puntos en las últimas 4 carreras que el equipo Red Bull entero. Tú fíjate si han cambiado las cosas o no. Yo recuerdo incluso que cuando regresó a la Fórmula 1 yo no estaba muy entusiasmado, porque yo pensaba, y seguramente habrá quedado registrado por alguna parte, porque yo ya pensaba que la etapa de Hülkenberg ya había terminado, que había tenido muchos años en Fórmula 1 con distintos equipos, y que si al final, como veías estos errores en Brasil, en Alemania y en alguna que otra carrera, independientemente del talento que tenía como piloto y que sigue teniendo y que veíamos también reflejado en otras carreras como Le Mans, que ganó las 24 horas de Le Mans al mismo tiempo que competía en Fórmula 1, sabías que podía demostrar mucho más, pero sí que es cierto que había muchas carreras en donde le llegaba el momento y él hacía que nunca llegara, que no solamente era todo culpa de equipos y de monoplazas, sino que a veces también desaprovechaba él mismo esas oportunidades. Entonces yo ya pensaba que moriría sin ver un podio de Nico Hülkenberg, porque como que su etapa ya había terminado y que no podía demostrar mucho más. Y sí que es cierto que a partir especialmente de la temporada pasada, ese pensamiento me volvió a cambiar, porque veías a un piloto con también bastante edad, no tanta como Lewis Hamilton y especialmente Fernando Alonso, pero un piloto que seguía no como Kimi Raikkonen en su etapa final en Fórmula 1, que ya veías que simplemente iba de paseo, que le encantaba la Fórmula 1, que su pasión el mundo del motor, pero que ya no tenía o no quería mostrar su garra que sí que tenía al principio de su carrera deportiva, que también entiendo que esto es difícil mantenerlo a lo largo de los años, especialmente cuando estaba en equipos como Alfa Romeo, que ya dejaba de competir por todo, viniendo de Ferrari y equipos así. Pero hay muchos pilotos que cuando ya pasan de los 35, 36 años, o se retiran directamente, o les hacen fuera porque ya no hay sitio para ellos, o simplemente ellos mismos se desgastan, ¿no? Ya no tienen esa fuerza, ya no muestran la misma velocidad que una vez mostraron en Fórmula 1. Y Nico Hülkenberg en los últimos años, desde que regresó a tiempo completo en la Fórmula 1, ha demostrado que sigue teniendo esa garra, que sigue teniendo ese ímpetu, que sigue teniendo esa velocidad. Y yo eso lo aprecio mucho de pilotos conforme llegan allá a ciertas edades complicadas en un deporte como es el automovilismo. Y ya el año pasado esto os lo comentaba, que Hülkenberg la verdad que me sorprendió porque pensaba que volvía por volver y porque también Haas quería pues a alguien experimentado y ya está, pero me cayó la boca en muchísimas ocasiones y me hizo ver todo esto. Y por tanto ver que un piloto que sigue teniendo ese hambre, esa llama dentro con la Fórmula 1, ver que por fin tras tantísimo esfuerzo logra su cometido y logra ese podio en Fórmula 1 con 37 años, la verdad es que no hay manera que no te alegre esto. No hay manera incluso que no te emocione, porque yo ayer, conforme cruzaba la línea de meta y escuchábamos las radios, los saltos de alegría en el box de Sauber, la radio de Gabriel Bortoleto, que claro, había abandonado el pobre muy pronto tras perder el control del monoplaza, hablando con él diciendo, tío, no sabes lo que me alegro por ti, eres una leyenda, siendo el primero en recibirle en el parque cerrado, los saltos de alegría conjuntamente con su equipo en el parque cerrado, gritando Nico, Nico y ondeando la bandera de Suiza, que recordemos que Sauber es constructor de ese país. La verdad es que fue espectacular. Fue uno de esos momentos que te reconcilia de nuevo con la Fórmula 1, porque es un piloto que es una persona que te ha acompañado durante tantos años de tu vida a través de una pantalla, una persona que empezó a competir en Fórmula 1 cuando yo todavía iba al cole, yo todavía no había ido al instituto, cuando Nico Hülkenberg ya estaba compitiendo en carreras de Fórmula 1, y ver que por fin esta persona que tanto lo ha perseguido consigue su cometido, pues yo creo es un momento que todo fan de la Fórmula 1 debe disfrutar. Me alegro muchísimo por este señor y por ello tenía que arrancar el vídeo hablando de esto, hablando de este momento. Que además el momento como tal, o sea, ya no solo por lo que significa el podio, lo que es el momento sí que es cierto que fue raro, porque ver a Hülkenberg en la antesala del podio, por ejemplo, sentado en estos sillones que no ha probado en 15 años, ya de por sí sentías que algo se sintió un poco, que creo que lo leí por ahí, por redes sociales, se sintió como cuando estás jugando a la Play y de repente el piloto que has creado tú está en las animaciones del podio y demás cuando has ganado la carrera. Se siente así de raro, de repente ver esto como puede ser que Hülkenberg está aquí sentado. Pero sí que es cierto que me supo incluso un poco mal cuando subió al podio y le dieron el trofeo, porque se puede ver, y lo pudimos ver en vivo y en directo, como hubo unos 5 o 6 segundos de cortocircuito mental
de Hülkenberg, porque le dieron el trofeo, se quedó así mirándolo y estuvo como 5 segundos así que ni lo levantó ni nada, luego ya sí que posó y tal, pero tuvo como un momento que a mí me da la sensación que fue mirar el trofeo y darse cuenta de que, hostia, 15 años detrás de esto y el día que me subo al podio me dan un trofeo de Lego. Y en defensa del Lego, que creo que está haciendo la mejor campaña de publicidad jamás hecha en la Fórmula 1, ¿vale? Por los productos que están sacando, por el Drivers Parade de Miami, por los carteles de frenada que hay repartidos por los circuitos que son bloques gigantes de Lego, ¿vale? Lo están haciendo todo espectacular y lo de los trofeos es la hostia también, un detalle muy chulo. Pero hombre, sí que es cierto que en esta ocasión, para un piloto que ya lleva 80 podios, pues da lo mismo. Pero Hülkenberg, que el día que va no tenga un trofeo así dorado o plateado, de bronce, del acabado que sea, pero que no sea una copa, además en Silverstone, que es un circuito con mucha tradición, que no suele hacer, la verdad, trofeos sponsorizados, ni cuando patrocinaba Heineken no daban el trofeo este de la estrellita, son trofeos de verdad, del primer gran premio de la historia del campeonato del mundo de Fórmula 1. Y le dan el de Lego. Tú. Yo creo que se rayó al verlo. O eso, o no se acordaba de levantar un trofeo en un podio y no supo muy bien qué hacer. Pero hubo un momento ahí que fue como raro verlo. Digo, no sé, ahora es el momento que tienes que levantarlo. Y se quedó ahí como un poco parado. Pero bueno, espectacular, insisto. Espectacular lo de Nico Hülkenberg. Una alegría. Y a ver si llegan más. Que no tarde 239 grandes premios en que llegue el siguiente. Lo digo porque Sauber, más allá del factor suerte, de la lluvia y de todas estas cosas que podamos comentar en carreras así, está haciendo un excelente trabajo. Son 4 carreras consecutivas en los puntos. En Austria venía de sumar con los dos, con Bortoleto y con Hülkenberg, pero en esta ocasión Bortoleto fue víctima de la lluvia. Fue víctima de que le metieron neumático medio demasiado pronto. Y neumático medio, con la pista mojada y sin mucha experiencia en Fórmula 1, pues terminó como el Rosario de la Aurora, porque Lawson terminó por fuera, Bortoleto terminó por fuera, Hadjar terminó por fuera, Antonelli por daños colaterales terminó por fuera. No fue la mejor carrera para los rookies de la Fórmula 1 y Bortoleto no estuvo exento de todo esto. Pero independientemente de esto, recordemos que Sauber ha dado un gran pasito hacia adelante. Aquí, por ejemplo, lo que sí que estaba en su mano, más allá del azar, de la lluvia y demás, tenían en su mano el acertar la estrategia, y lo hicieron. Hülkenberg subió al top 5 de la parrilla gracias a su gran decisión, mientras muchos pilotos estaban totalmente perdidos en pista porque el equipo o les había entrado en boxes demasiado tarde, o les había cambiado de ruedas a neumáticos de seco demasiado pronto. Podría haber salido fatal y el equipo Sauber lo gestionó a la perfección. Ha habido una gran mejora con respecto a la toma de decisiones estratégicas, a las paradas en boxes, que el año pasado era un desastre. Ha habido una gran mejora, más allá del rendimiento del coche, con respecto a las operaciones del equipo, me refiero. Así que me sorprendería ver otro podio consecutivo de Nico Hülkenberg después de tantos años esperando uno solo, pero sí que es cierto que con Sauber mantenemos lo dicho. Desde el Gran Premio de España es ya el 4º equipo de la parrilla con más puntos sumados desde aquella carrera. Más puntos que Red Bull. Nico Hülkenberg ya solamente él, más puntos que Verstappen y Tsunoda juntos. Así que sin duda es algo a tener en cuenta. Cuidadito con Sauber, porque con este gran resultado escalan a la 6ª posición del Mundial de Constructores. ¿Cómo habían empezado? Y fíjate, Ecuador de la temporada y dónde están. Pero bueno, tenemos más cosas que decir en este vídeo, así que avanzamos, porque más allá de tener a Nico Hülkenberg en el podio, ¿quién acompañó al piloto alemán? Pues lo hicieron los dos pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri. Que de hecho, ahora que lo estoy pensando, ahora hablaremos de la carrera como tal, pero he de decir que estos dos me decepcionaron ayer. Muchísimo. En el podio. Porque Lando Norris había ganado ante su público, por supuesto. Oscar Piastri estaba de bajón por haber cometido un error totalmente evitable. Más que un error, o sea, una acción premeditada, pensada y totalmente evitable, totalmente innecesaria. Y por tanto estaba de bajón. Por supuesto, había más cosas sucediendo en el podio, no solamente el podio de Hülkenberg. ¿Pero por qué digo esto? Pues porque ayer, momento del champán, nadie le hace ni puto caso a Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg celebrando su primer podio en Fórmula 1 en un rinconcito. Y eso, bueno, que no lo habrán pensado o qué sé yo, no sé si es reflejo de las nuevas generaciones de la Fórmula 1, pero me pareció una falta de respeto. Y ahí lo dejo. Porque yo por lo menos crecí en una Fórmula 1 en donde si alguien de repente lograba una gran hazaña en el podio, era el gran protagonista.
yo vi a Pastor Maldonado levantado a hombros por Fernando Alonso y Kimi Raikkonen en el Gran Premio de España. Alonso podía estar pensando en su público, Raikkonen podía estar pensando en la botella de champán, y levantaron a Pastor Maldonado, que les ganó y les pudo reventar por dentro, pero aún así eran conscientes de lo importante que era ese momento para él, y todo el champán y toda la atención fue para él. Si un piloto rookie llegaba por primera vez al podio, las celebraciones iban con él también para hacer más especial ese momento, y me dio esa sensación de que quizá porque son de otra generación, porque uno llegó en 2019 y el otro en 2023 y este tío estaba ahí e incluso hubo momentos donde no estaba, yo qué sé. Pero yo creo que llega a haber pilotos más experimentados. Llega a estar Hamilton, por ejemplo. Hamilton, que estaba peleando con Hülkenberg. En lugar de tercero y cuarto terminan segundo y tercero. Y más allá del propio Hamilton celebrando su podio con Ferrari delante de su público después de un año complicado, estoy seguro que le habría hecho más caso y habría celebrado más conjuntamente con Nico Hülkenberg. No creo que sea cosa de todos los pilotos jóvenes, porque Albon es más joven y felicitó a Hülkenberg por la radio, Gasly es más joven y lleva menos años en Fórmula 1 y felicitó a Nico Hülkenberg, Verstappen se puso en paralelo en la vuelta de regreso al pit lane, se puso en paralelo con Hülkenberg y movió el puño de una manera que no le he visto a Verstappen hacer nunca desde Abu Dhabi 2021. Verstappen no celebra las carreras así y celebró un podio de Nico Hülkenberg de manera más efusiva posible. Y es eso, nada personal contra Norris y contra Piastri. Entiendo que quizás se trata de otras generaciones, pero me faltó un poco más de respeto, considero yo, a una persona como Nico Hülkenberg en un momento tan importante. Que es un momento importante para todos los que están allí, por supuesto. Pero no sé, en mis tiempos los jóvenes solían tener más respeto. Ya sueno a boomer, que vuelva a la mili. Pero bueno, como comentaba, había más motivos de celebración sobre el podio. No era solamente cosa de Hülkenberg, porque este chaval de aquí consiguió su segunda victoria consecutiva, consiguió su primera victoria delante de su público, delante de su gente en el circuito de Silverstone y se acercaba todavía más al liderato del Mundial. Lando Norris consiguió la victoria ayer en el Gran Premio de Gran Bretaña, segunda posición para Oscar Piastri. La carrera de Norris a muchos les parecerá que no fue nada del otro mundo, pero para mí fue lo mejor que podía hacer en el día de ayer, porque sí que es cierto que clasificó por detrás de Oscar Piastri. Sí que es cierto que arrancó la carrera de manera más lenta que Oscar Piastri y que Max Verstappen. Llegó más tarde a Max Verstappen que Oscar Piastri y había una distancia de Oscar Piastri frente a Lando Norris que mantuvo prácticamente hasta la parada en boxes que tuvo al final de la carrera para meter neumáticos de seco. O sea, no hubo ningún momento de acercamiento de Norris al liderato, de plantar cara, alguna batalla, ni nada por el estilo. Pero es que no le hacía falta. Él hablaba de que al principio, pues en esas condiciones, mientras se mantuviese en la batalla, en tercera posición, que ya gestionaría en las ruedas como fuese y que apretaría más al final. Y luego ves la carrera de nuevo y fue un poco así, porque sí, al principio le costaba más. Nunca llegaba a Oscar Piastri, pero sabía que Oscar Piastri tenía 10 segundos de sanción. Entonces la pregunta es, ¿para qué voy a intentar adelantarle y liarla ahora mismo? Porque además en esas condiciones intentas adelantar, te sales, igual palmas 6 o 7 segundos fácilmente. Entonces, ¿qué hizo Lando Norris? Pues simplemente quedarse ahí. Se quedaba fuera de todo aire sucio, de todo problema de visibilidad al ver cómo Piastri levantaba esa cortina de agua a su paso. Y se fue acercando en el momento de las paradas en boxes. Cuando ya sabía que se acercaba el momento de las paradas, que Piastri pararía primero y que cumpliría esos 10 segundos de sanción, ¿qué hizo Lando Norris? Acercarse. Cuando ya sabía que ahí sí que era vital recortar tiempo con el australiano, se quedó a 1,5 segundos. Y en el momento en el que Oscar Piastri se metió en boxes, cumplió la sanción, Norris hizo su parada, salió por delante y nunca más hubo un acercamiento entre estos dos. O sea, simplemente es gestionar. Nos faltó épica, por supuesto, queremos ver las mismas batallas, el mismo rueda a rueda que en Austria, pero en esta ocasión fue lo más inteligente que pudo hacer. Evitar percales en la medida de lo posible y sabiendo que podía tener la carrera en sus manos con la sanción de 10 segundos justa a Oscar Piastri, pues ¿para qué liarla? ¿Para qué meterse en fregados si sabes que vas a terminar saliendo de boxes en primera posición? A partir de ahí, a mantener el ritmo, mantener distancia. Abrió, de hecho, un poco de distancia con Oscar Piastri, que seguía intentando perseguir a Norris. De hecho, en ese momento Piastri como que me decepcionó bastante, porque ya no solo era que no podía llegar a Norris, sino que era como que pedía a McLaren que le devolviesen el liderato por algún motivo que desconozco para ya luego batallar en pista. Era algo que no tenía mucho sentido. Te has llevado una sanción que es justa, entonces no tienen que devolver la posición de nadie. Simplemente no haber raliado, no haber hecho
algo totalmente innecesario y no te habrían sancionado. Y entonces era como que sin ser capaz de llegar estaba pidiendo órdenes de equipo como a 5 o 6 segundos de distancia. No tenía mucho sentido. De hecho, a él le culpo de que la lucha por la victoria no haya sido entretenida. Eso es lo que más me frustra del día de ayer, que viniendo de Austria, en donde estos dos pudieron batallar perfectamente y demás, no tuvimos esa batalla porque, uno, Norris fue inteligente sabiendo lo que pasaba, dos, Piastri no lo fue, haciendo este tipo de cosas bajo safety car. Ayer Oscar Piastri me decepcionó porque hizo algo totalmente innecesario, totalmente gratuito, y por culpa de esto es como que le regaló la victoria a Lando Norris, y por eso le culpo de la carrera que tuvimos al frente. No sucedió nada, porque claro, si Lando Norris sabe que le van a sancionar, pues ¿para qué acercarse? Seguramente sin la sanción hubiésemos visto alguna batalla entre Norris y Piastri. Tendríamos que haber visto si habría sido posible adelantarle, porque la pista estaba delicada, porque los dos tenían un ritmo relativamente similar, al igual que en el Red Bull Ring, pero cometió Piastri una infracción totalmente por la cara, gratuita, y se llevó 10 segundos de sanción y 2 puntos de superlicencia, más que merecidos. Ayer Oscar Piastri, en el momento en el que el safety car apagó las luces, desde la primera posición, dio un frenazo, pasó de 210-220 km por hora a 50 en cuestión de segundos, y vimos una estampa similar a la del circuit Gilles Villeneuve, con Max Verstappen también en segunda posición, teniendo que dar un frenazo muy fuerte para no meterse por delante. Que lo hizo y más tarde le devolvió la posición. Poco después fue ya el momento en el que Verstappen perdió el control del monoplaza antes de cruzar la línea de meta y ya cayó a la 10ª posición. Pero no creo que vaya relacionado con esto. De hecho, la FIA tampoco lo menciona como acto seguido, Verstappen perdió el control, así que pudo haber sido un factor agravante, o llámalo como quieras. No creo que fuese así, pero fue simplemente conducción errática. Conducción errática bajo condiciones de safety car, con el safety car ya apagando las luces, pero todavía con safety car, porque el safety car todavía no había entrado en el pit lane. Y mira que he visto repetida 1000 veces la maniobra y sigo sin encontrarle el sentido, ¿vale? Que hay que calentar frenos y calentar neumáticos bajo safety car y demás antes de una resalida. Tú controlas el ritmo, pero no puedes hacer frenazos así. ¿Qué te aporta? Es conducción errática, es que no tiene otra manera de verlo. Es intentar pillar a los de detrás. Es una situación potencialmente peligrosa, y además con el agravante de ser en condiciones de mojado, que no vas a tener el mismo agarre y no vas a poder frenar de la misma manera que en condiciones de seco. Entonces es querer liarla por liarla, y me sorprendió mucho viniendo de un Piastri que no da esa sensación de piloto maquiavélico que va buscando las cosquillas y que va buscando hacer triquiñuelas de estas totalmente gratuitas. Ayer Piastri, normal que estuviese tan cabizbajo, y lo debería estar porque tiró una victoria, o por lo menos la oportunidad de luchar por ella. Y bueno, yo creo que con esto no hay mucho más que pueda decir, porque yo creo que está más claro que el agua. Es conducción errática bajo safety car. Y toda conducción errática bajo safety car, todos esos frenazos, esos jueguecitos bajo safety, rodar de manera innecesariamente lenta, está prohibido. Es una infracción que acarrea penalización de tiempo, 5 segundos, 10 segundos, potencialmente un drive-thru, un stop and go, porque así además lo marca la guía de referencia que utilizan los comisarios deportivos para aplicar sanciones, que lo hemos visto aquí. Entonces, toda conducción errática bajo safety car se ha de penalizar. Todas. Y yo ayer, conforme estaba viendo esta acción en numerosas ocasiones, sí que es cierto que no podía evitar hacerme una pregunta, que es la siguiente. Yo creo que no os la veis venir, pero es algo que simplemente pensé viendo la carrera. O sea, Oscar Piastri, por dar un frenazo bajo safety car, se lleva 10 segundos de sanción. Está muy bien. Y la victoria va para Lando Norris en el Gran Premio de Gran Bretaña. ¿Por qué George Russell no fue sancionado en el Gran Premio de Canadá, entonces? Si hubo conducción errática. Es más, ¿por qué ni se investigó y lo tuvo que protestar aparte Red Bull? Para que luego la FIA dijese, estamos de acuerdo con lo que ha dicho Russell. ¿Por qué no hubo sanción? Vamos a intentar hallar la respuesta. Pero antes, un mensaje de nuestro patrocinador. God save our gracious King, long live a novel King. God save the King, send him victorious, happy and glorious,
long to reign over us. God save the King. Bueno, va, ahora en serio, ¿por qué no sancionaron a Russell en Canadá? Es que si no me tomo estas cosas de broma, pues no me las puedo tomar de otra manera, porque es inevitable ya pensar en el pasaporte y en este tipo de cosas, o en los pensamientos que tienen los comisarios deportivos sobre los gentleman british de los que tanto he hablado, y los otros, como Oscar Piastri, que es de la Commonwealth, que aparece la bandera británica en la bandera de Australia, pero no forma parte de uno de los suyos. Y por tanto, él sí que se podía llevar una sanción. Mientras tanto, a George Russell ni lo toques, caballero de las Britannias. Pues a ver, vamos a hablar de esto y toca sacar la tablet, porque no lo comparto. Puedo entender la diferencia entre las dos acciones. Por supuesto que la acción de Oscar Piastri ayer no fue la misma que la de Russell. Ninguna lo es. Todas las sanciones de causar una colisión no causan los pilotos la misma colisión. Todas las acciones tienen sus consecuencias, tienen su contexto y no se puede comparar directamente con cualquier otra. Pero es que para eso están documentos como este, la guía que publicaron los de la FIA para mostrar que siempre utilizan el mismo criterio para acciones por lo menos similares o que entren en la misma categoría, como pueda ser aquí, por ejemplo, rodar de manera innecesariamente lenta o de manera errática mientras el safety car está activado. No todas las conducciones erráticas van a ser iguales, no todos los frenazos van a ser iguales, no todo el contexto va a ser igual, pero la acción es la misma. La acción es la misma, en mayor o en menor medida, más descarado o menos descarado, pero la acción es la misma. Conducción errática, intentar pillar, hacer algo que no está justificado. Y por supuesto que no es lo mismo, las dos maniobras no son la misma. De hecho, la que tenemos aquí de Oscar Piastri, aquí ponen los detalles del frenazo que dio, que pasó de 218 km por hora a 52 km por hora, ¿vale? La de George Russell, recuerdo que fue una cosa como de 140 a 80, o de 120 a 60, o sea, fue un cambio de 60 km por hora, y aquí estamos hablando de una diferencia de unos 160 km por hora. La presión que tiene aquí del pedal del freno es el doble que la de Russell en Canadá, ¿vale? Entonces aquí digamos que Oscar Piastri se lleva 10 segundos y 2 puntos de superlicencia porque su acción es el doble de grave que la de George Russell. El doble de grave que la de George Russell, ¿vale? Nos quedamos con ese concepto. Su sanción fue de 10 segundos de penalización, 2 puntos de superlicencia. Simplemente, sin tener que decir nada más, abramos la guía que utilizan los comisarios como referencia. Conducir de manera innecesariamente lenta, errática o de una manera que pueda ser potencialmente peligrosa para otros pilotos u otra persona mientras el safety car está en pista. Esta fue la sanción que recibió Oscar Piastri. 10 segundos de penalización, 2 puntos de superlicencia. Una acción que fue el doble de grave que la de Russell. La acción de Russell fue la mitad de lo que fue la de Piastri. Me pregunto yo si la FIA contempla para infracciones menores una penalización menor a la de 10 segundos de penalización. Puede haber 5 segundos, 10 segundos, un drive-thru, 10 segundos de stop and go. La de Piastri fue esta, el doble de grave que la de Russell. ¡Hostia! Sí que existía una sanción posible para George Russell. 5 segundos. 5 segundos que le habrían bastado para perder la victoria en el Gran Premio de Canadá, ya que la carrera terminó bajo safety car. Y podría haber perdido la carrera por una acción errática, por conducción errática, por buscar las cosquillas y por el camino hacer 2 infracciones. Una, ese frenazo innecesario, que la FIA mintió luego en el documento diciendo es que luego hemos comparado en la telemetría. Mentira. Porque en telemetría no da un frenazo similar en ninguna recta en ningún momento del safety car en ese circuit Gilles Villeneuve. Esa es la primera mentira. Y derivado de eso, abrió demasiada distancia 2 veces con el safety car. 2 veces. Más de 10 coches de distancia. Otra acción que es penalizable, según este mismo documento. 2 infracciones, ninguna investigación. George Russell ganó el Gran Premio. Lando Norris en esta ocasión gana el Gran Premio de Gran Bretaña. Justificad esto como os dé la gana y haced las comparaciones que queráis entre las acciones de Russell y de Oscar Piastri, pero eso está bastante claro. No es que lo de Piastri fue el doble de descarado. Bueno, pues por ello, en una escala de 1 al 4, del 4 tipo de sanciones que hay por esta infracción de menor a mayor gravedad, se llevó la segunda y no la primera. ¿Por qué no puede haber una primera para George Russell? ¿Por qué ni siquiera, que es de lo que más me quejo, no es que le sancionen o no le sancionen, ¿por qué ni siquiera se pone el foco en eso? ¿Por qué ni se investiga cuando hay posibles
3 infracciones de George Russell en 3 vueltas de safety car y no se abre una investigación por ninguna de ellas. Esto es lo que me tiene mosca, más que otra cosa. Que cualquier acción de Verstappen, de Alonso, de cualquier otro piloto está monitorizada. Porque son estos pilotos de los cuales te puedes esperar cualquier cosa, porque ya sabes cómo son, porque son al borde del reglamento toda la vida. Y cuando lo hace un piloto que es un buen chavalín, que es uno de hoy, uno de los nuestros, no se abre ni una investigación. Yo solamente pido que se trate con la misma vara de medir a todos los pilotos, independientemente de la opinión que puedan tener de él los comisarios deportivos. No puede ser que, teniendo nada que hacer en ese momento, los comisarios deportivos ni siquiera se dignen a observarlo y simplemente se limiten a escuchar a George Russell decir, no, es que bajo safety car calentamos frenos, y los comisarios aplaudan y digan, claro, es que esto sucede, entonces no hay ni la más mínima investigación. ¿Por qué no se esperó a final de carrera para preguntarle a Oscar Piastri por qué estaba dando esos frenazos? A lo mejor le explicaba a alguien, ¿no?, que es que me fallaba el delta. No, es que bajo lluvia, pues claro, el frenazo tiene que ser más potente porque la temperatura es más fría del asfalto, del ambiente, entonces los frenos tienen que entrar en temperatura, el neumático intermedio es un neumático delicado, entonces tengo que frenar el doble de lo que normalmente haría en condiciones de seco. ¿Por qué no se escuchó a nadie? ¿Por qué ahí la palabra de Oscar Piastri está por debajo de la de George Russell? Que George Russell le citan a comisarios, George Russell dice, no, es que esto lo hace todo el mundo, y los comisarios dicen, sí, lo hace todo el mundo, hala, pa' tu casa. No puede ser esto. Y lo siento mucho, porque lo que voy a decir ahora mismo sé que no tiene sustento, no tiene justificación en papel, que siempre os muestro en estos vídeos. Es muy opinable y por tanto discreparemos muchísimo. Pero os voy a decir lo siguiente. Si de verdad os pensáis que no había maldad detrás de lo de George Russell en Canadá, si de verdad os pensáis que George Russell estaba calentando frenos y neumáticos y no le estaba buscando una sanción a Max Verstappen, acompañándolo luego de 3 radios diciendo, uy, es que no sé qué hacía Verstappen, me ha adelantado, de verdad no sé qué está pasando. Si de verdad os pensáis que no había maldad detrás de eso, sois muy ingenuos. Estaba clarísimo, cantadísimo, qué es lo que pretendía George Russell. Y se ignora. Y ya está. Y bueno, quito ya la tablet porque no tengo ningún documento más que mostrar, pero esto es así. Esto es así. Vosotros ya sabéis cuál es mi teoría. Más allá de las bromas ahora de nacionalidad, no, porque es británico y el otro no es británico, vosotros ya sabéis cuál es la teoría que yo tengo, que cada vez estoy más convencido de ello. De que el panel de comisarios deportivos tiene su opinión sobre cada piloto de la parrilla, como es normal, porque todos somos humanos. Pero meten a gente que no es seria. Meten a gente cuya opinión, de hecho, meten a gente que en esta temporada han echado a 2 de esos comisarios porque luego se iban a hablar sobre los pilotos para bien y para mal en casas de apuestas, que es lo más lógico del mundo, tener a un árbitro, porque no deja de serlo, hablando bien y hablando mal de los pilotos que va a juzgar ese fin de semana. Es una locura. Y esto ha sucedido durante años. Y gente con un criterio pésimo, como Johnny Herbert, que se piensa que Fernando Alonso es fan de Max Verstappen porque odia a Lewis Hamilton, ¿vale? Este es el pensamiento irracional que tienen algunos británicos, de que si amas a Max Verstappen es porque odias a Lewis Hamilton y nos odias a nosotros. Entonces ya empiezan con esas mierdas, y esas mierdas personales que tienen en la cabeza influyen y mucho a la hora de tomar una decisión. Porque esa gente no piensa en si Alonso, ahora que lo he mencionado, es español. Piensan en que ay, este es un pillo, cuidado porque nunca te puedes fiar porque siempre va al límite tal no sé qué. Y entonces es por eso por lo que a él siempre le tienen en la lupa. Y a otros pilotos, véase Verstappen y otros pilotos que la pueden liar, siempre le tienen así. Y por ejemplo, a Lance Stroll muchas veces le sancionan por cosas que hacen todos los demás, pero como piensan que es Lance Stroll, ya está liándola otra vez, le sancionamos y ya está. Estas cosas pasan en Fórmula 1. Ahora nos estábamos preguntando por qué a George Russell no le habían sancionado por esto en Canadá, pero la misma pregunta nos hacíamos con Lewis Hamilton en últimas temporadas. Y no es por la nacionalidad, no es porque Russell y Hamilton sean británicos, es porque se tiene la misma idea de los dos, de que qué listos que son, qué buenos que son, que no se meten casi nunca en líos, si es que son súper limpios estos dos pilotos. Y por tanto, cuando había una colisión a principios de carrera en alguna vuelta con consecuencias, Hamilton hasta 2024 era el único piloto desde 2021 que no había recibido nunca una sanción de causar una colisión en una vuelta 1. Porque en todos sus documentos ponían, bueno, es que estas cosas pasan en una vuelta 1. Y todo el resto de acciones investigadas, que hay algunas que la desestiman, las acciones que terminan en investigación por causar una colisión en una vuelta 1, a todos le sancionaban. A Hamilton nunca. Esto, insisto, no es por nacionalidad, lo de Russell no es por nacionalidad.
Sí que a lo mejor puede influir que muchos de los comisarios deportivos sean británicos y por tanto a los suyos les vea de otra manera. A lo mejor metes a un comisario español y se piensa, no hombre, Alonso no haría esto, Sainz no haría esto otro y pasaría lo mismo. Pero esto es lo que sucede en el panel de comisarios deportivos de la FIA. A los que siempre se dice que son buenos chavales, que esta es muy buena gente, que estos no harían nunca algo similar, ni se abre investigación. Y los demás siempre en lupa y acciones totalmente intrascendentes que terminan recibiendo una sanción absolutamente descomunal. A lo largo de los años lo hemos comentado largo y tendido en estos vídeos. Entonces estoy cansado de que siga sucediendo. Porque del Gran Premio de Canadá hasta ahora han pasado 2 grandes premios. Y una acción, vale, el doble de bestia que la de Russell, en esta ocasión ha recibido sanción, en la otra ni se investiga, ni se comenta, ni se dice nada. Es una mofa. Pero bueno, ojalá fuese lo único que sucedió en esta carrera, porque tengo que quejarme de otra cosa más, ya para terminar los temas principales, porque creo que no he preparado foto, pero tengo esta de aquí, que me servirá para explicarlo, que es el tema de la visibilidad, la lluvia, otra vez dirección de carrera, fastidiando una carrera de Fórmula 1. Ayer, en el momento en el que vuelta 11, vuelta 12, vuelta 13, empezaba a caer ya una tromba de agua importante, vuelta 14, safety car. ¿Safety car? ¿Por qué? ¿Ha pasado algo? Como mucho, Leclerc se ha ido largo en una curva y ha vuelto a la pista y nada más estaba sucediendo. ¿Safety car por qué? No, porque está lloviendo mucho. Está lloviendo mucho. Esto ha llegado a un punto absolutamente ridículo, porque vale, estaba cayendo mucha agua. Estaba lloviendo muchísimo en ese momento en Silverstone. Pero nadie tuvo el más mínimo problema. Nadie. No hubo aquaplaning ni siquiera con intermedios. Si es que llevan el neumático de lluvia extrema y sufren aquaplaning todavía, porque dices, hostia, este es el neumático que más agua puede evacuar y aún así pierden el control. Está la pista impracticable, hay que suspender la carrera, bandera roja. Totalmente de acuerdo. Pero si ni siquiera con intermedios y con ya el máximo de agua que pueda haber en pista, porque poco después del safety car dejó de llover, pero en ese momento, nivel máximo de lluvia en esa carrera, no sucede nada. Nadie, alguno, a lo mejor se va un poquito por fuera, límites de pista, quítenle la vuelta y ya está. Safety car. Y ya está. Y poco les faltó para sacar bandera roja. Alguno esto lo podrá ver como coherente, de que, oye, que tú no eres el piloto que está allí en pista en ese momento, sufriendo con la visibilidad y este tipo de cosas, entiéndelo. Yo en muchas ocasiones considero que soy bastante comprensivo con este tipo de cosas. Hay muchas veces que la queja ha ido contra dirección de carrera y los neumáticos Pirelli que no evacúan suficiente agua, y yo he sido bastante comprensivo en esos momentos donde puedo entender una bandera roja en ese momento. Pero lo que no puedo entender es que sigamos tomando decisiones dignas de otras épocas de Fórmula 1 en pleno 2025. ¿A qué me refiero con esto? Pues que había momentos en la Fórmula 1 del pasado en donde, si llovía demasiado, 1, veías aquaplaning, 2, el problema podía ser de los neumáticos, ¿vale? De que no evacuasen suficiente agua. Por tanto, si en esa situación de carrera no hay neumático que le salve, sí que tienes que intervenir. Sí que considero que tengas que parar la carrera con safety car. Puedes ir lentísimo o puedes parar la carrera por si acaso sucede algo grave. Yo ahí lo podría entender. Y justamente en esas épocas de la Fórmula 1, la visibilidad no era un gran problema, dependiendo del circuito y dependiendo de las circunstancias, pero la visibilidad no era un gran problema porque precisamente esos neumáticos no levantaban tanta agua como hoy en día. No levantaban esa cortina de agua a su paso como hoy en día. Por tanto, no pasaba nada por compactarles con el safety car y demás. Y en cambio, ¿qué sucede en la Fórmula 1 desde la temporada 2022 con el nuevo reglamento técnico? El problema, cuando llega la lluvia, es de los neumáticos. Ya no lo es, porque han mejorado muchísimo esos neumáticos intermedios y de lluvia extrema, evacúan muchísima agua. No hay ningún tipo de problema, no ha habido aquaplaning en esta ocasión, ni en muchas otras carreras en lluvia desde entonces. El problema es la visibilidad. El problema es que estos monoplazas, con el efecto suelo en todo su esplendor, a su paso, aunque no haya tanta agua, aunque no pierdan el control, hacen que el piloto de detrás no pueda ver nada, porque se levanta esa cortina de agua tan grande que a la mínima que tienes 2 coches pegados, el piloto de detrás no se entera ni de que vive. No ve ni los LEDs del piloto de delante y pasan cosas como la de Hadjar ayer, que Hadjar no vio a Antonelli pese al LED rojo que marcaba dónde estaba y se lo llevó por delante y tuvo un accidente bastante aparatoso. ¿Y entonces qué sucede? Pues que al igual que la Fórmula 1 evoluciona y cambia a lo largo de los años, los problemas de la Fórmula 1 también evolucionan y cambian. Y no puedes solucionarlos
de la misma manera que lo hacías hace 20 años. Ese es el tema. De repente llueve mucho, safety car. Pues es lo peor que puedes hacer. Es lo peor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque los problemas son de visibilidad, ¿no? Entonces, ¡qué genio eres! Vuelta 14, están todos dispersos por el circuito. El único problema que pueda haber es de visibilidad. ¿Y qué vas a hacer? Vas a sacar el safety car, les vas a juntar a todos y les vas a hacer relanzar la carrera 20 coches uno detrás del otro. ¡Ole tus huevos! Y entonces, ¿qué sucede? Pues lo de siempre, que se relanza la carrera, nos ponen ese plano de la recta principal de la resalida y estamos todos preocupados en casa pensando, hostia, es que no se ve nada. ¡Ay, qué peligroso que es que no se ve nada! Claro, has juntado a 20 Fórmula 1 con neumático intermedio evacuando agua al mismo tiempo con el efecto suelo. Pues claro que no se va a ver absolutamente nada. Normalmente, cuando sucedían estas cosas, la FIA pensaba, ¡ay, es que se ve peor todavía! Bandera roja. Y ya directamente al pit lane esperábamos 3/4 de hora a que la pista estuviese perfecta para neumáticos blandos. ¿Qué sucedió? Que ayer dejaron correr. ¿Qué sucedió? Isack Hadjar contra el muro. ¡Ah! Safety car, está la pista muy peligrosa. De verdad que es desesperante. ¿Tú para qué tienes el virtual safety car? Pregunto, ayer lo gastaron 2 veces, con 2 incidentes, la retirada de 2 coches al principio de la carrera. Y cuando hay problemas de visibilidad, ¿sacas el safety? Coño, ¿para qué tienes el virtual? ¡Saca el virtual otra vez! Y ten el virtual 5 o 10 minutos si hace falta. Si el problema es que tienes miedo de la visibilidad si van a tope, pues así les mantienes dispersos en la pista, habrá menos aglomeración, menos problemas de visibilidad y con el tiempo delta harás que vayan más lentos. ¿Pero para qué? No, es que cuando históricamente en Fórmula 1 hay mucha lluvia sale el safety, vale. Pues estamos peor que en 2005 cuando sucedía lo mismo y sacabas el safety, porque ahora la visibilidad en las resalidas es infinitamente peor. Y luego, si sucede algo, no echéis la culpa a otra gente, de que no es que los equipos quieren que cuando llueve que se deje competir, los aficionados también y velamos por ellos. No, la estáis cagando vosotros porque estáis con los mismos parches desde 2005 hasta 2025 y la Fórmula 1 ha cambiado mucho, queridos. Es por ello por lo que en el vídeo de hoy no vais a encontrar por mi parte una crítica a Isack Hadjar por causar una colisión contra Andrea Kimi Antonelli después de la resalida del coche de seguridad, porque ese accidente fue culpa de la FIA y fue culpa de dirección de carrera, y no habrá nadie que me bajara de ese barco, porque agravaron muchísimo los problemas de visibilidad y además siendo rookies, pues no les estás metiendo en una buena posición en carrera. De verdad que hay decisiones que entiendo que quieran velar por la seguridad de los pilotos, pero que me parecen tan absurdas en muchas ocasiones. Hay veces en donde dicen, no, es que está lloviendo y va a llover mucho más antes de que arranque la carrera. Vale, pues en lugar de arrancar a la hora prevista y ya tener 20 coches de Fórmula 1 evacuando agua a su paso antes de que llegue esa gran tromba de agua, que eso podría ayudar a que no se encharcara tanto la pista, lo que vamos a hacer es suspender la salida y vamos a esperar a que deje de llover. Y luego a la media hora sacas al safety car a dar vueltas y dices, coño, está más empapado que antes. Claro, no hay nadie en pista porque no te ha dado la gana, pues claro que está la pista muy empapada. Entonces la posponemos y así podemos estar durante horas. Tantas veces ha sucedido, amigos, en Fórmula 1. Pero eso, amigos, que me pareció absurdo. Que sé que el foco ahora, más que eso, es el neumático de lluvia extrema y la gente se centra en que qué inútil que es este neumático, que no se utiliza, tal, pero es que el problema ahora mismo no es ese. El problema es la visibilidad. Si relanzas la carrera con todos neumáticos de lluvia extrema, la visibilidad hubiese sido peor porque evacúa más agua este neumático. O sea, a lo mejor habrían ido mejor con el neumático de lluvia extrema, pero no habría sido tanta la diferencia. El problema era la visibilidad, ¿vale? Y ya han parado muchos en boxes, les tienes a todos dispersos, pero vamos a juntarles para que sea más seguro. Ole tú. Y nada más, a partir de aquí vamos a hacer lo de siempre, ronda relámpago hablando de todos los pilotos de la parrilla para, aunque sea, comentar alguna cosa sobre todos y cada uno de ellos, salvo de los pilotos de los cuales ya hemos hablado, así que los McLaren a tomar por saco en esta ocasión. Ya hemos hablado de ellos. De Sauber ya hemos hablado, aunque simplemente decir que me impacta verles aquí en segunda posición en el ranking ordenado de equipos. Increíble ver a Nico Hülkenberg en tercera posición. Mala suerte en esta ocasión para Gabriel Bortoleto. En general, muchos de los rookies pringaron en condiciones de lluvia. Tuvimos a Bortoleto fuera, a Hadjar fuera, a Antonelli fuera por daños, pero tampoco es que estuviese volando. Lawson también estuvo fuera de carrera, aunque sí que es cierto que fue por lance de carrera, considero yo.
inicio. Ocon no tenía mucho más margen. Oliverman estuvo más tiempo fuera de pista que dentro. Aún así quedó por delante de su compañero, pero se lo llevó puesto. Entonces, pues Bortoleto, digamos que fue uno más en el momento más difícil de la carrera, que era al principio con neumático medio, que la pista no estaba para nada seca y Russell, Leclerc y compañía estaban perdiendo una de tiempo descomunal. Pues se vio contra las protecciones, pero por lo menos pudo ver un podio de Sauber desde dentro del box y pudo estar de botellón con ellos. Así que Dios te cierra una puerta, pero te abre una ventana. A partir de ahí, Ferrari. Cuarta posición para Lewis Hamilton, desastre total y absoluto en penúltimo lugar para Charles Leclerc. Un fin de semana en donde Hamilton volvió a ser Hamilton. Hamilton es pisar el circuito de Silverstone, o sea, el jardín de su casa, y automáticamente le vemos volar, independientemente de que lleve problemas con este monoplaza, con el otro. Parecía que era otro año de Lewis Hamilton, donde había armonía con el monoplaza. En clasificación por delante de Leclerc, en entrenamientos libres muy fuerte ya contra su compañero, y en carrera es que le fundió. Es que Leclerc desde las primeras vueltas, sí que es cierto que Ferrari le complicó la carrera a Leclerc al principio, probando suerte con el neumático de seco cuando la pista no estaba para neumáticos de seco. Pero más allá de eso, estuvo saliéndose de pista en muchas ocasiones. En una ocasión llevándose también consigo a Carlos Sainz, que perdió 3 posiciones por ello y se quedó fuera de la zona de puntos, que más gafe no puede ser en esta temporada. Y Leclerc, que estuvo sufriendo una barbaridad, teniendo una de sus peores carreras, luego reconociendo las culpas públicamente ante los medios de comunicación. Y en cambio Lewis Hamilton le veíamos ahí cómodamente en esa cuarta posición. Imagino que de todos modos tuvo que saber a poco, sabiendo que tenía el podio tan cerca y que tenía un Sauber por delante, que no es que fuese precisamente uno de los dos McLaren. Además tuvo que saber a poco porque ya estaba en cuarta posición al principio. La parada en boxes para meter otro set de neumático intermedio, la primera parada en boxes que hizo, fue bastante a destiempo y perdió 4 posiciones por ello, y aún así fue capaz de adelantar en pista con algunas maniobras bastante al límite, especialmente en el primer sector, recuperando esa cuarta posición y luego llegando hasta el tercer clasificado, hasta Nico Hülkenberg, pero luego no terminó de rematar. La distancia no se redujo. De hecho, también Hamilton, cuando paró en boxes para meter neumático blando y salió a la pista, se fue por fuera y perdió bastante tiempo por ello, y entre eso y que Hülkenberg paró un poco más tarde, que creo que fue lo mejor estratégicamente hablando, se abrió una distancia que era de 1 segundo a 8, y por tanto Hamilton poco a poco fue quitándole tiempo. Creo que la distancia se redujo a 5, pero ya no pudo hacer nada más para quitarle la tercera posición. Aún así, espero que sirva de chute de adrenalina para Hamilton, de subidón de confianza con un monoplaza con el cual no ha estado cómodo. Aquí ha estado muy competitivo. Lástima ese error en clasificación en general. Norris, Piastri, Hamilton y Leclerc fallaron en el último sector. Todos eran candidatos a la pole y Hamilton lo era porque estaba más fuerte que Leclerc, quedó por delante de él, pero podría haber quedado o en la pole o en la primera línea y quizá habríamos visto otra carrera desde esas posiciones. Entre eso y que Ferrari no lo clavó mucho con las estrategias, especialmente con Leclerc, no pudo ser más que cuarto, pero ya es mucho mejor de lo que hemos visto en otras carreras. A partir de aquí tenemos por detrás quinta posición para Max Verstappen, último lugar para Yuki Tsunoda. Ha sucedido algo que normalmente no vemos, que es que cuando llueve vemos a los Red Bull muy fuerte. Vemos a Max Verstappen volar, vemos a Max Verstappen hacer carreras como la de Brasil del año pasado, que tuvo una remontada descomunal y aparte le sacó una muy buena distancia a todos los pilotos de detrás. Fue una paliza y normalmente veíamos esto. Pero ha sido un fin de semana muy particular, porque Verstappen estaba quejándose constantemente del monoplaza en los entrenamientos libres, que esto es inconducible. Aún así hizo la pole, pero conforme iba saliendo información de qué es lo que estaba sucediendo y demás, los de Amazon te decían, son los más rápidos en rectas, pero son los más lentos en curva lenta. Ya sabías por dónde iban los tiros, que ese Red Bull estaba mega optimizado para intentar lograr la pole y ser el más rápido sobre seco, pero que si llovía se le podía torcer bastante el asunto. Y así fue. A la mínima que empezaba a llover un poco, Verstappen tenía coletazos a la salida de Magnussen y Beckett, perdía una barbaridad de tiempo, la adelantó Piastri, la adelantó Norris, luego en el momento de la resalida directamente perdió el control del monoplaza, y estando rabioso y desde esa 10ª posición es que no podía ni con Carlos Sainz, estuvo como 12 vueltas perfectamente por detrás de los Williams sin poder mover ficha, y solamente cuando empezó a secarse el trazado es cuando Verstappen ya empezó a intentar adelantamientos, empezó a ganar posiciones y llegó hasta esa 5ª posición.
O sea, condiciones de seco, que es para lo que llevaban el monoplaza. Pero conforme llovía, estaba Tsunoda, que ha hecho igual su peor carrera en bastante tiempo, donde además se llevó puesto a otro piloto otra vez, que ya van varios incidentes en estos últimos grandes premios. Otra sanción de 10 segundos para Yuki Tsunoda, quedó último, quedó como a 20 segundos del piloto de delante, él solo. O sea, fue una cosa dantesca. Y Max Verstappen es que hasta que no dejó de llover, hasta que no se secó la pista, no pudo hacer nada. Entonces supongo que estos son los riesgos que tiene que tomar Red Bull sabiendo que ya no tiene el mejor coche para intentar batallar en todos los grandes premios. Tiene que probar con setups, confiando en que van a ser unas condiciones. A la mínima que no sean esas condiciones, está absolutamente perdido. O quizá es culpa simplemente de Nico Hülkenberg, porque ayer Hülkenberg desestabilizó el mundo del motor consiguiendo un podio y fue un día en donde Verstappen cometió errores y Alex Palou en la IndyCar cometió errores también. Entonces ayer fue todos los cimientos del mundo del motor estuvieron a punto de venirse abajo. Tenemos por detrás al equipo Alpine puntuando Pierre Gasly con una sexta posición, fuera de carrera, fuera de poder participar siquiera en el Gran Premio, Franco Colapinto. Empezamos por el piloto francés, sexta posición. Hizo ya una clasificación muy sorprendente porque parecía que pasaba a la Q2 por los pelos y aún así fue capaz de luego meterse en la Q3 y no ser precisamente el más lento de los 10 primeros. Hizo una salida tremenda porque salía octavo, adelantó a Fernando Alonso, se puso séptimo y luego por las posiciones de Leclerc y Russell estaba en quinto lugar y en lluvias que no podía prácticamente nadie con él. Hasta pasada media carrera no le adelantó nadie. Ya cuando se iba secando la pista y cuando se activaba el DRS, Lewis Hamilton le pudo adelantar, pero hasta entonces en lluvia no había nada que hacer con él. Ya cuando se fue secando la pista y se acercaban las condiciones de seco, ya se le vieron un poco más las costuras al Alpine, que sigue siendo un monoplaza bastante limitado, y a partir de ahí fue perdiendo alguna que otra posición más, pero ya está, una más. Creo que perdió. Perdió la posición con Hamilton y perdió la posición con Hülkenberg. Y ya está. Así que trabajazo de Pierre Gasly, que hasta adelantó a Lance Stroll para conseguir esa sexta posición en la última vuelta de este Gran Premio. Y mucha mala suerte con Franco Colapinto, que parece que le estoy excusando constantemente, pero es que últimamente está agafado, porque arrancaba desde el pit lane. Sí que es cierto que hay que hablar que la volvió a liar en clasificación, volvió a cometer un error mientras Gasly pasaba a la Q3, la lió trompeando levemente, chocó levemente contra las protecciones, pero dañó el alerón trasero y hubo cambio luego de todos los componentes del motor para aprovechar y salir desde el pit lane. Pero sucedió algo similar a lo de Barcelona, que parecía que cuando iba a arrancar no arrancaba, problemas con la caja de cambios que sí que es cierto que no la cambiaron. Por tanto, vale que Franco Colapinto últimamente no está muy acertado a los mandos de ese Alpine, pero las cosas como son. También está teniendo muchas sesiones donde directamente no puede ni participar. En el Gran Premio de España, ya en clasificación, se quedaba fuera de combate para todo el fin de semana. Aquí no puede ni arrancar la carrera. Le está tocando sufrir y os está tocando sufrir lo que nosotros sufrimos con Alpine y Fernando Alonso en 2022. Que el Alpine es un monoplaza que puede ir medio bien o puede fallar más que una escopeta de feria. Y cuando os toca la etapa de escopeta de feria, creedme que no se disfruta. No os estoy contando nada nuevo, pero creedme y ved la temporada 2022 para entender de lo que os hablo, que podría ser incluso peor. Sabiendo que tiene posibilidades de puntuar y demás y de estar en lo alto de la zona media, y directamente el motor se apaga y a tomar por saco todo. A partir de ahí tenemos al equipo Aston Martin con una séptima posición de Lance Stroll y un noveno lugar de Fernando Alonso. Simplemente he de decir lo siguiente, más allá de la alegría de que por lo menos han puntuado otra vez, las mejoras, tal, cómo frustra que le den la estrategia acertada al piloto equivocado. Lance Stroll tuvo la oportunidad de terminar en el podio en esta ocasión y palmó 4 puestos en pista, el único piloto que perdió tantas posiciones en igualdad de condiciones con sus pilotos y sin infortunios de ningún tipo ni nada de nada. Aston Martin le dio una estrategia bestial. Una estrategia de la cual dudaba, porque Lance Stroll, en el momento en el que arrancó la carrera, llegaron esos primeros Virtual Safety Cars, de repente se metió en boxes a por neumático blando, sabiendo y escuchando radios de que en 3 vueltas empieza a llover. Y dices, ostras, vale que paras bajo Virtual Safety Car y ahí te ahorras muchísimos segundos, especialmente en Silverstone. Pero ¿va a compensar tanto? Porque son 3 vueltas, o sea, son 3 vueltas de atacar y recortarás 2 segundos por vuelta o 3, pero y ya tienes que volver a parar en boxes. Y sí, en ese momento dudaba, yo creo que dudábamos todos, y fíjate que lo clavaron.
ganó muchísimo tiempo con esas vueltas con neumático blando, acertaron también el momento de meterle neumático intermedio otra vez y subió ya directamente a la cuarta posición, tercera en el momento en el que Verstappen trompeó. Entonces, mejor Aston Martin no lo podía hacer. De hecho, al final también, cuando hubo que cambiar a neumáticos de seco, también acertaron porque Stroll mantuvo la posición. Pero fue él el que fue perdiendo la posición con Hülkenberg, con Hamilton, con Gasly. Y luego cruza la línea de meta séptimo, solamente sacándole 6 segundos a un Fernando Alonso que sufrió con la estrategia al principio y especialmente lo sufrió al final, siendo el primero en probar neumáticos de seco y palmando 20 segundos en 2 vueltas. Aún así, Stroll terminó solamente 6 segundos por delante de Fernando Alonso. El equipo Aston Martin le dio la oportunidad de terminar en el podio y su respuesta ayer fue decirles por la radio que ese coche es la mayor mierda que ha conducido en su vida. Y nada más. Pues chico, es normal que piense que fue un desperdicio, porque viendo Fernando cómo estaba, le haces la misma estrategia, te la juegas con él y quién sabe lo que podría haber pasado sabiendo que un Sauber ha terminado en tercera posición. Frustra bastante ver que está en manos de pilotos como estos, que lo hizo medianamente bien. Stroll, cuando llega la lluvia, de repente se puede transformar, se puede, no siempre, pero ayer, honestamente, ponerle más nota que a Fernando Alonso o decir que ha hecho un carrerón, yo no lo veo así. Yo lo veo con Hülkenberg, por ejemplo, porque Sauber también le clavó la estrategia, pero luego Hülkenberg tuvo que cumplir y tuvo que adelantar en pista, tuvo que mantener bien esos neumáticos, tuvo que mantenerse por delante de un Ferrari y lo hizo todo. Eso fue un carrerón. Y con Stroll, Aston Martin acertó la estrategia y luego Stroll hizo estroladas y ya está. Entonces, pues puedo entender por qué lo hicieron, ¿vale? Y por qué no lo hicieron con Fernando. Porque Fernando era el piloto que estaba por delante y Stroll era el piloto que no tenía nada que perder, el que estaba por detrás. Entonces, vale, ¿con quién te arriesgas más? ¿Con el que tienes puntos asegurados o con el que no? Puedo entender por qué le metieron neumático blando a Stroll, pero hombre, cómo frustra, como dijo Fernando ayer, que siempre sus estrategias sean inmaculadas, porque muchas de las veces donde ha puntuado Stroll en esta temporada ha sido trabajazo del muro de ingenieros de Aston Martin, y que con Fernando siempre no es más ir sobre seguro y nunca termina siendo ir sobre seguro. Siempre se fían de su instinto con Stroll para arriesgar, jugársela, y le sale que te cagas, y con Fernando vamos a ir conservadores a hacer lo que creemos que hará la mayoría, y lo que hará la mayoría implica hacerle perder varios puestos. Entonces, pues bueno, un sacrilegio ver esa séptima posición de Lance Stroll, novena solamente para Fernando Alonso, que suficiente hizo teniendo que remontar todos esos segundos perdidos cuando le sacaron a pista con neumático medio. Ya tengo experiencia de ver condiciones de pista para mojado y sacarle con neumático medio, por tanto fue un trauma que no quería revivir y de cierta manera lo reviví, por lo menos luego gracias a su buen trabajo mientras Russell se salía de pista y otros pilotos cometían errores, Alonso se mantuvo bien sobre el asfalto, entró en temperatura lo más rápido posible esos neumáticos y luego fue capaz de ir adelantando para volver a entrar a la zona de puntos, pero sabe a poco, sabe a poco. Y a partir de ahí tenemos en séptima posición de este ranking al equipo Williams, Alex Albon, zona de puntos, octava posición, Carlos Sainz fuera, simplemente, o sea, fuera de la zona de puntos, no fuera de carrera. Buen papel de Alex Albon, ganando 5 posiciones en esta ocasión y Williams acertando con la estrategia. También bien Sainz, Carlos, que había clasificado por delante y estaba en todo momento dentro del top 10 y cuando iba a ganar esa octava posición que finalmente ha terminado siendo para Alex Albon, con Leclerc se fue por fuera de la pista. Iba a adelantar a Charles, Charles perdió el control del monoplaza y estaba tan pegado, tan cerca a Sainz, que no hubo manera de esquivarle. Hubo un contacto entre estos dos, Sainz se fue por fuera de la pista y palmó 3 posiciones. Por tanto, es otra carrera en donde le ves bien, en donde no hay nada que decir, no hay un error así que digas, ostras, Carlos no está fino, y aún así se ve fuera de la zona de puntos y Alex Albon suma 4. Al final van pasando así los grandes premios y se recordará una gran paliza de Alex Albon a Carlos Sainz. Sí que te diré que Albon está mejor que Sainz en esta temporada, sin ningún tipo de problema. Yo creo que está a ojos de todo el mundo o que por lo menos está aprovechando al máximo todas las oportunidades que le está brindando estas carreras. Pero hombre, el gafe que lleva encima Sainz esta temporada es para verlo. Y esto no es ser españolito e ir con los nuestros.
lleva una temporada, macho, que si no es una cosa, es otra. Siempre le tiene que pasar algo, siempre. Y a partir de ahí, pues nada más que decir con Mercedes, que se equivocaron con la estrategia al principio. Russell solamente salvó un punto de esta carrera. Antonelli abandonó por daños colaterales, por el accidente de Isaac Hadjar. Y George Russell pues tuvo una carrera caótica. Salió desde la sexta posición. Mercedes decidió sacarle con neumático duro al principio. No funcionó esa estrategia porque palmó demasiado tiempo. Luego con el intermedio no iba mal, pero otra vez al meter neumático de seco se fue también por fuera de la pista, palmó mucho tiempo y solamente, insisto, pudo rascar un punto. Sí que es cierto que hubo algo que no entendía del todo, que era ver a Mercedes insistir tanto con el neumático duro, porque vale que estén pensando en la longevidad del stint y este tipo de cosas, pero ostras, el neumático duro es el neumático más complicado para hacerlo entrar en temperatura en condiciones así. Y a principios de la carrera ver que a Russell le metían el duro, a finales de la carrera también. Y claro, al final trompo y salida de pista y estas cosas, pues casi que lo entendía. La mayoría estaba con neumático medio al final o con neumático blando. Y de repente a este señor le sacaron con duros. Hay cosas que no terminaré nunca de entender. A fin de cuentas, no dejo de ser un aficionado. Y tenemos al equipo Haas con Oli Berman fuera de la zona de puntos, junto con Esteban Ocon. Hubo colisión entre los dos, que creo que se saldó en nada, aunque yo consideré que era bastante culpa de Oli Berman, que se lanzó al interior. Y claro, en estas condiciones pues al final pierdes el control del monoplaza, no es tanto culpa tuya, pero es una acción que lleva consigo consecuencias que quizá el piloto debería pagar, pero siendo pilotos de la misma escudería seguramente intervienen con la FIA para que no haya ninguna penalización. Y nada más, fue bastante caótica la carrera de Berman más allá de ese incidente, porque también tuvo un incidente de Yuki Tsunoda, puede ser, con él, ahora mismo no me estoy acordando, que también le hizo perder bastante tiempo y aún así se quedó como a 1,5 segundos de puntuar, o sea que aún así el ritmo que tuvo en lluvia tuvo que ser lo suficientemente bueno como para rozar la zona de puntos. Y Racing Bulls, pues nada, catombe, Lawson fuera de carrera en la vuelta 1. Y después de los 2 periodos de Virtual Safety Car y el primero de Safety Car, Isaac Hadjar se comió a Andrea Kimi Antonelli por culpa de la FIA. Ya sabéis por qué digo esto. Y ya está, amigos. Es que hoy he empezado a grabar tardísimo. Son las 7:51 de la tarde. Normalmente intento que el vídeo esté publicado a las 9. Y entre eso y que tengo que editar un hit musical, pues hoy me va a costar bastante. Así que desaparezco ya. Hasta aquí el blog postcarrera del Gran Premio de Gran Bretaña. Nos vemos a lo largo de las próximas semanas porque se vienen novedades de la revista Fium porque estamos en julio y por tanto tenéis que empezar a conocer cuál es el tema de nuestra segunda entrega. Os iré informando a través de redes sociales si el copyright me lo permite. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.